fue un trabajo muy extenuante, pero, pero del que todas nos sentimos muy orgullosas. El proyecto está liderado por Pilar Quintana y junto a ella trabajamos 3 editoras y es un trabajo principalmente de búsqueda, de rastreamiento de todas estas poetas, narradoras, dramaturgas, periodistas que escribieron y que fueron desconocidas. Entonces, lo primero fue rastrearlas con ayuda también de otro grupo de mujeres, un comité asesor que conocía algunas, otras no, unas nos fueron llevando a otras y después fue el trabajo de edición, como tú dices. Entonces sentarse y trabajar en los libros, leerlos muchas veces hasta que queden lo más perfectos posibles. ¿Cuán conocidas eran al momento que ustedes las fueron a rescatar de algún modo? Porque en el Uruguay, por ejemplo, pasó un buen periodo que fue como un agujero negro de alguna manera, hasta que de repente comenzamos a descubrir cierta literatura en una generación muy puntual, ¿no? ¿Cómo fue el caso de Colombia para hoy poderlas traer, incluso con versiones hasta censuradas en su momento? Bueno, pues algunas de ellas son conocidas. María Mercedes Carranza, que es poeta, por ejemplo, está este libro. Creo que es como la más reconocida de las que están acá. Otras leídas quizás Francisca Josefa de Castillo, estudiada por pues, las facultades de literatura, pero es conocida por el público como todas las demás. Entonces creo que esa búsqueda principalmente lo que nos permite mostrar es que en realidad es un universo tremendamente desconocido, el de las escritoras, y tener la posibilidad de que no solamente se conozcan en Colombia, sino que hayan llegado acá a Uruguay, pues es un privilegio enorme. ¿No van a estar a la venta en Uruguay? No, porque no son libros que están a la venta, es un proyecto editorial del Ministerio de Cultura, entonces son libros que salen para las bibliotecas, para las embajadas, como es el caso de como llegaron acá. Y en Colombia hay una alianza con editoriales independientes, ahí hay algunos que circulan en librerías también, pero no sabemos cómo hacer para que lleguen a otros países, sería muy bueno. ¿Y no hay editoriales internacionales que estén interesadas en rescatar? Porque hay historias formidables y hay una calidad literaria. Todavía no hemos indagado en eso, vamos a investigar. Por una segunda parte, ustedes con, digamos, escritoras, con autoras que están hoy por hoy contemporáneas. No, son autoras también que ya la mayoría no están vivas, precisamente para redescubrir ese mapa literario que quedó oculto y que vamos a seguir redescubriendo. Entonces van a salir 10 antologías el año entrante, esperamos que para marzo, tal vez para la Feria del Libro de Bogotá, para seguir en la lectura de estas señoras. La lucha por la reivindicación, por salirse de los cánones de las épocas, que generalmente son bastante contemporáneas las unas y las otras, con una historia bastante particular, suele ser un hilo común, ¿no? Pero desde el punto de vista artístico, estético, netamente de la escritura colombiana, ¿qué notaste al editar la obra que sea un hilo conductor entre estas autoras? Bueno, yo creo que el hilo conductor es que todas eran escritoras, todas eran lectoras, es decir, que hay una calidad en la construcción, en la prosa o en digamos, en la prosa o en la poética, o digamos en la obra de drama, en donde se reconoce a mujeres estudiosas que trabajaron con la lengua, que fueron grandes lectoras, que fueron unas de otras también lectoras, que hubo unas también, Soledad Acosta de Samper, por ejemplo, que publicó a las demás, que tenía una revista que se llamaba Revista La Mujer, en donde pues su interés, además de escribir ella, de abrirle camino a su propio trabajo, era reconocer lo que hacían otras. Entonces creo que esto es un hilo conductor y es esa alianza y ese reconocimiento que unas tenían de las otras, que creo que eso es algo pues maravilloso. Y otra cosa que creo que es un hilo conductor es que están escribiendo sobre un país tremendamente doloroso y en todas reconocemos esa Colombia convulsa, esa Colombia atravesada por la violencia desde la colonia, ¿cierto?, hasta 1950, porque es un periodo que recoge precisamente obras de la colonia hasta la primera parte del siglo XX. Y ahí vemos de verdad el hilo de sangre que atraviesa nuestra historia, lamentablemente.
El hecho de estar en contacto con jóvenes escritoras y escritores también, sos docente en 2 universidades, además de editora y de escritora también. ¿Cómo ves las nuevas generaciones, sobre todo atravesadas por la perspectiva de género actual, digamos, ¿no? Más generalizada? No, pues es una generación maravillosa que siempre lo sorprende a uno, porque ya no están en ese cuadrado en el que tal vez creció uno, en donde el prejuicio rige todo. Ellos y ellas están abiertos, digamos, a un montón de cambios, están urgidos de verdad de leer cosas nuevas, por ejemplo, a las escritoras, de cambiar ese mapa que tienen en la cabeza literario. Y bueno, la historia no la han escrito solamente los hombres, hay una historia que han escrito las mujeres. Entonces nosotras en esta época queremos saber y reconocer de verdad, tener una cercanía con esa Colombia mucho más amplia, mucho más diversa, para desde ahí pues fluir distintos. Yo creo que ellos están así en ese plan. Y nada, pues también desde, no sé, lo que hablábamos en el conversatorio anterior, y es cómo se reconoce uno con uno mismo, su cuerpo, su sexualidad. Yo creo que son generaciones de verdad atravesadas por otro tipo de cosas más liberadoras. Sí. Muchas gracias por acercarnos, además, tanta riqueza literaria y con esta perspectiva también. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias a ti.